La prensa en general que se ocupa, Carlos Alameda, buenos días de nuevo, buenos días, de esa reunión, esa primera reunión de Rajoy y Rubalcaba en Moncloa. Empezamos por la Gaceta. Empezamos por la Gaceta, que además de traer esa reunión entre Rajoy y Rubalcaba, que dice que no han llegado a ningún acuerdo, pese a las apariencias, pues nos da una noticia sobre el País Vasco. Con las arcas vacías, dice la Gaceta, Patxi López da 5 millones de euros a UGT y comisiones obreras a 3 días de la manifestación contra la reforma laboral a la que se va a unir el PSOE. Otra de las conclusiones de ese encuentro entre Rubalcaba y Rajoy. Destaca también que Montoro desafía a la Unión Europea y presentará los presupuestos en marzo. Era lo que confirmaba ayer el ministro de Hacienda en el Congreso. Vamos con la prensa económica. ¿Qué asuntos llevan en portada los principales diarios? Vamos con Expansión, tijeretazo al sector público empresarial. El gobierno planea el cierre del 25% de las 4.000 compañías públicas. El plan se focaliza, dicen, las de suministro de agua y gestión del patrimonio. Por otro lado, destaca que el Banco Central Europeo avala la reforma financiera, pero rechaza la fusión de grupos débiles. En 5 días, 10 años después, respiro a las telecos. El Constitucional resuelve que las comunidades autónomas no pueden regular la potencia de emisión como pretendía hace una década el Ejecutivo manchego de José Bono. Subraya que la banca europea se prepara para la caída de Grecia. El economista asegura que Rajoy busca un presidente temporal de Radio Televisión Española que ponga en marcha el ajuste de 200 millones de euros. También dice que Rubalcaba se opone a la reforma laboral tras crear 5 millones de parados y que Bruselas no tendrá el dato de déficit hasta abril. Resto de diarios nacionales, diferentes interpretaciones para ese encuentro de ayer por la tarde. Muy distintas interpretaciones, aunque todas tienen algunos puntos comunes. Por ejemplo, en El Mundo dice Rubalcaba apoya a Rajoy frente a la intransigencia de Bruselas en cuanto a los objetivos de déficit. Destaca el diario que Montoro descartó ante un grupo de empresarios que la Unión Europea vaya a exigir el déficit del 4,4%. Recoge también las palabras de Rosa Díez, que tilda de cobarde al gobierno por no actuar contra Amaiur. El País, portada para la economía en la eurozona, que entra en recesión, dice el rotativo, con 5 países en problemas, mientras Estados Unidos remonta sin apenas recortes. Fotografía para las consecuencias del incendio de una cárcel en Honduras, 350 muertos, dice, de los 850 presos. ABC, imagen de Rubalcaba y Rajoy, dureza en el Congreso y guante blanco en la Moncloa. Es la interpretación del diario, que añade además que el gobierno impulsa que la diáspora en el País Vasco pueda volver a votar y que además Empleo admite que despedir con 20 días es un objetivo esencial de la reforma laboral. Y en cuanto a La Razón, a pesar de los ataques laicistas, dice el rotativo, la Iglesia suma 200.000 apoyos más en el IRPF, 9,2 millones de españoles marcaron su casilla. Secuencia de fotografías para la reunión Rajoy y Rubalcaba. Dice el periódico que el pacto para renovar el Tribunal Constitucional antes de junio, y ahí se acabaron los acuerdos. Vamos ya con la prensa internacional. En primer lugar, en Londres, Eva Martínez Millán, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues empezamos por el Financial Times, que asegura que la retórica griega se convierte en una batalla de voluntades. El Independent mientras recoge el drama del paro en Reino Unido y cómo la mujer sufre la peor parte. El Telegraph, por su parte, da cuenta del fin de la penalización por saltar los préstamos estudiantiles antes de tiempo. En cuanto al Guardian, da voz a la disculpa del Ministerio de Sanidad británico por arreglos fiscales de sus ejecutivos. Y ya por último, el Times sitúa a la reina de Inglaterra saliendo al rescate de la Iglesia. Gracias, Eva. Por último, algo de prensa estadounidense. ¿Qué se dice por allí? En Estados Unidos hay que ver también qué comentan, y Wall Street Journal asegura que el gobierno de Estados Unidos y el de Afganistán han iniciado 3 vías secretas de negociación con los talibán. Según ha confirmado el diario, el presidente afgano Hamid Karzai ha tenido conversaciones por separado y a 3 bandas, aunque se ha negado a dar más detalles porque, según el mandatario, puede poner en riesgo el proceso. Washington Post informa de que el panel negociador bipartidista del Congreso firma el plan económico valorado en más de 150.000 millones de dólares. El acuerdo contempla una extensión del recorte fiscal a las nóminas y a las prestaciones por desempleo. Pues gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. Tenemos ya las portadas de la prensa. Vamos con la crónica de mercados.